Buenos días, iglesia. ¿Cómo estamos todos? Bien. Eso. Okay. Qué bendición estar en este 31 de diciembre compartiendo la palabra con ustedes. ¿Cuántos sintieron que este año se pasó en un abrir y cerrar de ojos? Sí, cierto. Casualmente mi hijo esta semana me decía que sentía que el año se había pasado muy rápido. Y obviamente él es un niño, lo que tiene son 8 años. Y obviamente un niño tiene, digamos, el concepto del tiempo es distinto al concepto de un adulto, ¿no? Pero para él el tiempo se pasó muy rápido. Y sé que para muchos de nosotros es así. Y aparte de que, digamos que este año se pasó muy rápido, para muchos de nosotros este año estuvo lleno de retos, de dificultades, de situaciones poco favorables. Como para otros tal vez fue todo lo contrario. A pesar de cuál haya sido para ti, aquí estamos, ¿sí? Todos estamos acá. Entonces ya podemos tachar el 2023. Lo mejor de todo es que el 2024 pinta bien. Entonces dile a la persona que tienes a tu lado ahí, 2024 pinta bien. Oigo desconfianza, iglesia, oigo desconfianza. Dile a la persona que tienes ahí a tu lado, 2024 pinta bien. Eso. Miren, el 2024 pinta bien porque el Señor está de nuestro lado, porque ninguna arma forjada contra nosotros podrá prosperar, porque estamos en su templo, porque somos salvos, somos justificados, somos santificados. Su gozo es nuestra fortaleza y lo mejor está por venir. Amén. Amén. Eso. Bueno, hoy tengo el honor de compartir una palabra con ustedes que el Señor ha regalado a su iglesia. Más que una palabra para cerrar el año, creo que es una palabra para darle la bienvenida al nuevo año. Así que cero presión, ¿cierto? Y bueno, antes de comenzar el mensaje, qué mejor forma de comenzarlo que orando, ¿sí? Entonces les invito a cerrar sus ojos. Señor, queremos darte gracias por esta oportunidad que nos brindas, Dios, de estar reunidos en un año que ya está culminando, Padre, a pocas horas, Señor, de cerrar. Te damos gracias porque no hay mejor lugar que estar, Señor, sino en tu templo. Te pido, Dios, que llenes este mensaje de vida, que toques nuestros corazones, nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, y que personalices cada palabra, Señor, a nuestras situaciones, a nuestras circunstancias, a cada vivencia nuestra, Señor, de los que estamos aquí presentes y de los que se están conectando. Pero sobre todo, Señor, te pido que nos des oídos para oír. Amén. Bueno, el mensaje de hoy, si tiene su Biblia ahí o si tienen el Bible app, nos vamos a ir a 2 Reyes, capítulo 4, versos 1 al 7. Y el título de la enseñanza es Jarras vacías, fe desbordada. ¿Sí? Bueno, si están buscando, me dicen si ya están listos. ¿Todos listos? ¿Sí? ¿Sí? Ok, listo. Bueno, dice la palabra que cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó: mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Entonces, antes de que profundicemos en el tema, vamos a colocar el pasaje en contexto, ¿no? Estos tiempos realmente eran tiempos tumultuosos para Israel. Israel ya había dejado de ser esa nación unificada y habían 10 tribus en el norte, que fueron las que retuvieron el nombre de Israel, y 2 tribus en el sur, que eran Judá y Benjamín. Entonces ambas acordaron llamarse Judá. ¿Qué pasa? Que ambos experimentaron una larga lista de reyes malvados, ¿cierto? Reyes terribles, por decirlo de una manera decente. Y estos reyes obviamente hicieron muchas cosas que desagradaron al Señor. Sin embargo, Judá, que retuvo la línea davídica o el linaje de David, Judá tuvo reyes que siguieron los pasos de David. Entonces el Señor envió a sus profetas. Lastimosamente, eso no pasa hoy día, ¿cierto? Pero lastimosamente, el Señor enviaba a sus profetas y el pueblo, en vez de escuchar a los profetas, lo que hacía era alejarse más y más del Señor. Era totalmente indiferente al Señor y totalmente indiferente a sus profetas. De gloria a Dios que su celo y la continuación de su obra no depende de la resistencia de su pueblo, porque si no, imagínense cómo estaríamos todos acá, ¿cierto? Entonces la palabra nos dice que hay un grupo de profetas
y uno de sus miembros falleció. Hay una viuda y está Eliseo. Realmente no se conoce mucho de la vida del grupo de profetas, es muy poco lo que se conoce, pero según el texto nos deja claro que podían estar casados, tener hijos y tener deudas, ¿sí? Este grupo de profetas era un grupo que se reunía para adorar al Señor, para tener comunión, y cuando lo hacían ellos buscaban servir al Señor. Hay una viuda de un miembro del grupo, y realmente si estos tiempos eran tumultuosos para los profetas, para las viudas tampoco era una situación favorable. Entonces ahora imagínense esta viuda que ha perdido a la cabeza del hogar, y sus hijos, que son los que pueden brindarle esa protección, esa provisión, van a ser tomados como esclavos. Entonces ella no está solamente a punto de perder a sus hijos, sino que está a punto de perder la pensión, básicamente, ¿sí? Eliseo es ese profeta que toma el rol o el trabajo de profeta después de Elías. Si ustedes recuerdan, Elías es muy conocido porque era ese profeta que se enfrentaba tanto a plebeyos como a reyes, y fue ese profeta que venció a 450 profetas de Baal durante el reino de Acab y de Jezabel, ¿sí? Entonces Elías coloca el manto sobre Eliseo. De hecho, Eliseo en muchas citas, muchas enseñanzas nos dice que él pidió una doble porción del espíritu de Elías, ¿sí? De hecho, la Biblia registra el doble número de milagros a través de Eliseo que de Elías. Lo bonito de todo esto, cómo se conecta, es que en Primera Reyes capítulo 18, la palabra nos dice que Acab, ese rey al que Elías se enfrentó, tenía un siervo, y ese siervo era casi que el mayordomo del palacio, ¿sí? Ese siervo fue quien protegió a 100 profetas de Jezabel cuando ella quería asesinar a los profetas del Señor. Entonces escondió 50 en una cueva y 50 otros en otra cueva. ¿Qué nos dice la tradición judía? Que esa persona que falleció, ese miembro del grupo de profetas, era ese siervo, ¿sí? Que iba por el nombre de Abdias. Entonces obviamente Abdias, para poder proveer y sostener a estos profetas, él hizo unos préstamos. Entonces fallece y la esposa hereda esos préstamos. Ahora, según la ley mosaica, nos dice que básicamente el acreedor está en todo su derecho legal de esclavizar al que le debe y a sus hijos, si no pueden pagar la deuda. Entonces, aparte de que esta mujer acaba de perder a sus hijos, acaba de perder a su esposo, está a punto de perder a sus hijos también. Entonces, su historia hasta cierto grado es muy similar a la nuestra. Tal vez no hasta ese extremo, pero por una circunstancia inesperada, nosotros nos estamos enfrentando tal vez a perder un trabajo, una relación, un negocio o hasta un sueño, ¿sí? Ahora, la palabra nos dice que ella se acerca al profeta. Yo sé que para muchos de ustedes, como decíamos al comienzo, este año ha sido un año de retos, ¿cierto? Tal vez de oportunidades. Pero a pesar de que nosotros sabemos que la vida como tal, en sus diferentes etapas, en sus diferentes temporadas, puede tener altos y bajos, puede estar lleno de retos, puede estar lleno de oportunidades, de batallas, de bendiciones, no deja de ser duro mantenerse esperanzado en medio de la incertidumbre. No sé si a alguien le pasa, ¿sí? Entonces es muy duro. Lo bonito es que en toda la palabra, especialmente el libro de Reyes, nos enseñan que la necesidad de una nación no limita al Señor de cuidar al individuo. Entonces esos tiempos de dificultades por los cuales nosotros pasamos, esos tiempos de incertidumbre, esos tiempos desfavorables, de verdad nos brindan a nosotros una oportunidad de conocer cuál es nuestra fuerza o la conexión de nuestra fuerza con el Señor, de nuestra relación con el Señor, de nuestra fe. Si nuestra fe ha sido condicionada o si nuestra fe es básicamente complaciente. Y no solo nos brindan a nosotros esa oportunidad, sino que le brinda la oportunidad al Señor de manifestarse en nuestras vidas y hacer algo supremamente sorprendente. Entonces, la viuda se acerca a Eliseo y se podría decir que esta viuda tal vez no tiene fe, ¿cierto? Y en muchas prédicas que se ha hecho, porque obviamente este es uno de los pasajes que más se utiliza para comenzar un año. Se podría decir que la viuda no tiene fe, pero realmente ella sí tiene fe, porque
en la palabra, en Deuteronomio, el Señor da varias promesas a su pueblo de cuidar de las viudas, de los huérfanos. Entonces esta mujer sí tiene fe. El problema es que la fe de ella estaba condicionada a la fe de su esposo. Como tal vez la fe de muchos de nosotros está condicionada a alguien o a algo. Su fe era una fe que era complaciente. El riesgo que nosotros corremos cuando tenemos una fe de ese tipo es que comenzamos a creer y crear realidades falsas. Es decir, comenzamos a vivir por debajo del propósito de Dios. Comenzamos a vivir por debajo de los planes que tiene Dios para nuestras vidas. Comenzamos a vivir por debajo de nuestro potencial. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Dios tiene que dejar que algo o alguien entre a nuestras vidas para provocarnos, para sacarnos de esa mediocridad espiritual, para sacarnos de ese estancamiento espiritual. Entonces el acreedor para esta viuda era básicamente eso, era un provocador. El acreedor era un problema, un obstáculo. Pero ese obstáculo, ese problema, ese provocador estaba ahí para producir su testimonio. Entonces yo les pregunto hoy, iglesia, ¿cuál o qué es el acreedor que está a punto de producir su testimonio? La palabra nos dice, el verso 2, que Eliseo le pregunta, ¿cómo puedo ayudarte? Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, excepto un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Yo vivo con 3 mujeres, no estoy casado con 3 mujeres, vivo con 3 mujeres, mi mamá, mi esposa y mi sobrina, y una chiquitica. Yo no sé si ya lo han notado, pero hoy se van a enterar. Y todas 3, no sé si lo hacen a propósito, pero todas 3 son muy expresivas, ¿no? Con sus ojos, sus gestos en la cara. Y yo me imagino a esta mujer siendo de igual forma, como casi todas las mujeres son, ¿no? ¿Algún hermano que entienda mi dolor? ¿No? Nadie dice nada, ¿no? No se quieren meter en problemas. Este es un lugar seguro. Bueno, yo me imagino a esta mujer así de expresiva. Después de contarle todo eso que le cuenta al profeta, y el profeta preguntarle cómo puedo ayudarte. Yo me imagino la cara de esa mujer. Como, ¿en serio me estás preguntando eso? O sea, te lo dibujo, te lo explico, no sé, con plastilina, con Play-Doh. Tengo una deuda, no tengo cómo pagarla, necesito con qué pagarla. Pero si ustedes se fijan, esa no es la respuesta de la viuda. La viuda se quedó callada. Y si en el mejor de los casos trató de decir algo, tal vez fue como, básicamente no dijo nada. ¿Por qué lo digo? Porque Eliseo pasa casi que inmediatamente a la siguiente pregunta. ¿Qué tienes en tu casa? Ahora, ¿por qué se queda callada? Y yo creo que es la misma razón por la cual nosotros, cuando el Señor nos dice algo, debemos quedarnos callados y no responder inmediatamente. Porque su respuesta fue totalmente distinta a la que ella tenía en su mente. La respuesta del Señor fue más profunda, tenía más peso espiritual de lo que sus circunstancias le estaban permitiendo ver, escuchar o observar. Porque el cómo puedo ayudarte realmente traduce, buscas una solución permanente o alivio temporal. Y hoy, 31 de diciembre, a unas cuantas horas de comenzar el nuevo año, Dios les está haciendo la misma pregunta. ¿Cómo puedo ayudarte? Ahora, puede la circunstancia o la situación por la que ustedes estén pasando dejarles escuchar lo que el Señor realmente les está preguntando. Porque el Señor les está haciendo una invitación a que tengan fe, pero una fe desbordante, una fe extravagante, para creer que Él les puede dar una solución permanente y no solo alivio temporal. ¿Amén? Amén. ¿Sí están conmigo, iglesia? Amén. Entonces la invitación es esa, a tener una fe tan extravagante que podamos creer que el Señor quiere y nos puede dar una solución permanente y no solo alivio temporal. Porque el Señor es tan poderoso, tan majestuoso, tan misericordioso, que nos puede dar lo uno o lo otro. La elección es nuestra.
¿Qué tienes en tu casa?, le pregunta Eliseo. Y algo que he notado en la Biblia es que Dios nunca nos pregunta a nosotros primeramente qué tenemos y luego cómo puede ayudarnos. Porque realmente la cuestión no es de cuántos recursos nosotros tenemos, la cuestión no es cuántos recursos nosotros contamos para conseguir que Dios haga algo. ¿Cómo así? Me alegra que pregunten. Miren, nosotros en lo natural actuamos luego de ver cuáles son nuestros recursos. Pero en lo espiritual, realmente lo que estamos haciendo es que estamos limitando a Dios de acuerdo a los recursos que tenemos. Y eso no es fe. Porque ¿qué dice la palabra de la fe? Que fe es la certeza ¿de qué? De lo que no se ve, exactamente. Y Dios ciertamente no está limitado a nuestra situación o recursos actuales. Ahora, esta mujer casi pierde la oportunidad de ese milagro. Porque al igual que muchos de nosotros, subestima y menosprecia lo que tiene. La respuesta de ella: dime qué tienes en tu casa. No tengo nada, nada, nada. Excepto un frasco de aceite de oliva. Su respuesta claramente refleja en dónde está posicionada su fe y qué tipo de fe tiene ella. Esta mujer estaba enfocada en su pobreza, en la pérdida pasada y en su pérdida anticipada, la posible pérdida de sus hijos. Ahora, cuando las cosas no están bien o no están marchando bien en nuestras vidas, nosotros tenemos que tomar la decisión o escoger en dónde enfocar nuestra fe. Tenemos que escoger si escogemos temor o fe, desesperanza o esperanza, problema o solución. Les voy a decir algo, y esto puede sonar conflictivo para muchos, pero Dios no atiende nuestra falta de cosas ni la provisión de ellas. Dios más bien atiende hacia dónde está enfocada nuestra atención. Es decir, Dios no responde a tu necesidad. Y antes de que me linchen, Dios responde a tu fe. La mujer con el flujo de sangre, Dios no respondió a su necesidad. ¿A qué respondió? A su fe. El hombre con la mano seca, Dios no respondió a su necesidad, respondió a su fe. El paralítico con los cuatro amigos, ¿a qué respondió Dios? A su fe. Shadrach, Meshach y Abednego, en medio del fuego, ¿a qué respondió Dios? A su fe. No tengo nada, decía ella, no tengo nada, nada excepto. Iglesia, es su fe tan complaciente, tan condicionada, que se les ha olvidado que poco es mucho en la mano de Dios. Amén. Ahora no tengo nada, nada excepto estas manos con las que te puedo aplaudir, estas manos con las que puedo exaltarte. No tengo nada excepto estos labios con los que puedo cantarte, con los que puedo adorarte. No tengo nada excepto. ¿Cuál es ese nada excepto de ustedes para este 2024? Porque les aseguro que Dios puede trabajar con eso. Ahora, antes de que Dios cambie nuestras circunstancias, Él cambia nuestra forma de pensar y nos permite ver nuevas posibilidades. Eso es fe. Ahora, hay que ser claros. La fe no niega la realidad de tus circunstancias. La fe lo que sí niega es dejarse limitar, dejarse intimidar, dejarse dominar por tus circunstancias. Entonces, la invitación que nos está haciendo el Señor hoy, a pocas horas de terminar el año y de comenzar el nuevo año, es que nos demos cuenta que hay un lugar al que tenemos que llegar, que debemos dejar de permitirnos que nuestras circunstancias, que nuestra fe, si ha sido complaciente, si ha sido condicionada, arruine nuestro milagro. ¿Están conmigo, iglesia? Okay. Ahora no se olviden
que la cosa más pequeña que ustedes puedan encontrar en la mano de Dios puede ocasionar la mayor productividad de tu futuro. Ahora, yo sé que eso no es fácil, ¿cierto? ¿Por qué no es fácil? Porque es que hay un enemigo y ese enemigo va a venir a gritarte a todo pulmón: tu situación es imposible, tú no puedes creer eso, tú no vas a lograr eso. Se vinieron nuevos cambios, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Por qué? Porque Él va a venir a resaltar tus limitaciones, tu limitación física, financiera, emocional, espiritual. Ahora, ese enemigo no es solo enemigo del que se para aquí, del que canta, del que ora por la ofrenda, del que está sirviendo. Ese enemigo es nuestro enemigo, es tuyo y mío. El problema, iglesia, es que nos hemos quedado estancados en pensar que, como dice la palabra, y es un verso que citamos constantemente, ¿no? Él está como león rugiente buscando ¿qué? A quién devorar, y ahí nos quedamos. Pero si Él está buscando a quién devorar, quiere decir que hay a quienes no puede devorar. Y si tú estás aquí hoy, es porque Él no ha podido devorarte. Amén. Entonces, Él puede ser nuestro enemigo, pero Dios es nuestro estandarte. Dios está peleando nuestras batallas. Él está al lado nuestro. ¿Sí? Verso 3. Entonces Eliseo le dijo: pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva. Vierte en las jarras tu nada excepto que tienes en tu frasco, y cuando se llenen, ponlas a un lado. Esto es casi que un paso a paso de un milagro, ¿no? Eso es casi como milagro 101. Pero lo más impresionante de estos versos, además del paso a paso, es lo que Eliseo le está diciendo a ella, o lo que Eliseo le está diciendo a ella en su presente. Dios ya había hecho provisión de eso en su pasado. Porque ¿cómo se explican que esta mujer, que no tiene dinero, que tiene una deuda, no tiene cómo pagarla, va a comprar jarras vacías o va a conseguir jarras vacías? ¿O cómo es que sus familiares y amigos tienen las jarras vacías precisamente cuando ella las necesita? Entonces Dios, en su misericordia y dentro de su plan, les va a mostrar dónde conseguir precisamente lo que necesitan para cumplir lo que Él ha hablado sobre sus vidas, lo que Él les ha prometido, lo que Él ha profetizado sobre sus vidas. Entonces no se preocupen por lo que no ven, lo que les rodea, no se preocupen por lo que no tengan, no se preocupen por lo que no esté en sus vidas. Así no parezca racional, así no parezca lógico, así en lo natural todo apunte o no hay evidencia de que eso sea posible. Porque cuando Dios ha querido que algo suceda, Él también ha hecho provisión para que eso suceda. Amén. Entonces la pregunta, iglesia, es: ¿cuántos de ustedes captan, sienten y perciben que Dios quiere hacer algo más grande con ustedes en el 2024? Amén. ¿Cuántos de ustedes captan, sienten y perciben que Dios quiere hacer algo más grande con ustedes para el 2024? Amén. 2024, el Señor ya mandó provisión, ya la provisión está en camino, la salud está en camino, la liberación está en camino, la residencia está en camino, el trabajo está en camino, la restauración de ese matrimonio está en camino. Ahora la instrucción es clara: debes usar tu propio aceite. Debes usar tu propio aceite. Miren, esta mujer
Tal vez pasó tanto tiempo condicionando su fe a la de su esposo. Y gloria a Dios por la fe de nuestros esposos, de nuestras esposas, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de nuestros líderes, de nuestros pastores. Pero para mover la montaña que se interpone en tu camino, no solo falta la fe de ellos, no solo basta la fe de ellos, sino que también se necesita tu aceite, se necesita tu fe. El problema de cuando desarrollamos esa fe que se condiciona, esa fe que es complaciente, es que nos volvemos más testigos que servidores. Porque un testigo, valga la redundancia, testifica sobre lo que ha visto. Pero un servidor escucha lo que su Señor le dice. Un servidor tiene sus oídos tan sintonizados a lo que su Señor quiere que haga, cómo quiere que lo haga y cuándo quiere que lo haga. Esa es la fe que el Señor está pidiendo. Esa es la fe que el Señor quiere ver en ustedes. Ahora, la palabra acá es clara. Hay como una advertencia que da la palabra, ¿no? Como un disclaimer, como se dice en inglés, ¿no? Como un aviso legal, un aviso, en este caso espiritual. Porque el Señor en ocasiones les va a pedir que cierren la puerta. El Señor les va a dar una promesa, y cuando esa promesa, ustedes se alineen a esa promesa, no esperen que todos entiendan, no esperen que todos estén de acuerdo, no esperen que todos apoyen lo que el Señor les está diciendo. Entonces tienen que tener cuidado, tienen que cerrar la puerta. Porque ¿qué pasa? Que así como las circunstancias, si nuestra fe no es esa fe sobrenatural, esa fe radical, así como las circunstancias, las opiniones de otros pueden hacernos dudar lo que Dios nos ha dicho. Entonces, ¿qué pasa? Terminamos permitiendo que otros digan no a lo que Dios dijo sí. Ahora la pregunta es esa: ¿ustedes están permitiendo que otros les digan no a lo que Dios dijo sí? ¿Están permitiendo que esas hojas de vida que han enviado, cuando reciben el unsuccessful, les digan no a lo que Dios les dijo sí? ¿Están permitiendo que esos cambios que se vienen les digan no a lo que Dios les dijo sí? Entonces, ella hizo lo que se indicó, lo que se le indicó, dice la palabra. Miren, Proverbios 23:12 dice: entréguense a la instrucción, presten suma atención a la palabra de conocimiento. Yo me imagino a esa mujer, ¿no? Esa escena, puerta cerrada, sus 2 hijos. Tal vez el más pequeño era el que le traía las jarras porque estaban vacías. Pero yo me imagino a esta mujer tomando la jarra de aceite, el nada excepto, y vertiendo. Y esa jarra a punto de llenarse. Y sus hijos a punto de brincar de la emoción. Y ella: no, espérense, no brinquen. Tráeme otra jarra. Llenó la jarra. Tráeme otra jarra. Tráeme una 4ª jarra. Tráeme una 5ª jarra. Tráeme una 6ª jarra. Y la jarra se seguía llenando. Cada jarra se seguía llenando. Esta mujer se entregó completamente a la instrucción del profeta, como dice Proverbios. Esta mujer entendió que si Dios dice algo, eso es más grande que nuestra propia circunstancia. Si Dios dice se puede, entonces se podrá. Dios habla un lenguaje diferente al nuestro. Si Dios dice se puede, entonces se podrá. Y ese se puede y se podrá de Dios tiene que ser parte de nuestra conversación, tiene que ser depositado en nuestro corazón. Eso es tener fe extravagante, eso es tener fe desbordante. No es una fe que está limitada a lo que veo. Ahora, esto no es un evangelio de decláralo y reclámalo. No, esto es una verdad de la palabra.
Y la verdad solo pertenece a Dios. Amén. Entonces, ¿tenemos la fe para movernos a la velocidad de sus promesas? ¿O nos estamos moviendo al ritmo de nuestros problemas? ¿Qué tipo de fe tenemos, iglesia? Porque en este 2024 Dios tal vez le va a pedir que tengan una fe más radical, una fe más extravagante, una fe desbordante. Que comiencen a declarar lo que Él ha dicho. Si Él ha dicho se puede, entonces se podrá. Se puede y se podrá tener victoria en el 2024. Se puede y podrá caminar en paz. Se puede y se podrá caminar sano. Se puede y podrá tener un mejor trabajo. Se puede y podrá tener la residencia. Se puede y podrá tener un matrimonio restaurado. Se puede y podrá tener a tu esposo y a tu esposa aquí contigo adorando y cantándole a Él. Entonces, ¿está nuestra fe moviéndose a la velocidad de nuestros problemas o a la velocidad de sus promesas? Verso 6 nos dice: pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le dice. Le respondió. Y al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Esta es la parte triste de la historia. Porque si esta mujer pasó de una fe condicionada a la fe de su esposo, pasó de una fe complaciente, pero no llegó a tener esa fe desbordante. ¿Por qué? Porque comenzaron a declarar ya no hay más. La palabra dice que conforme a vuestra fe os será hecho. Es decir, que el suministro de aceite es ilimitado siempre y cuando hayan vasijas para recibirlo. Si tú hoy estás declarando o si estás diciendo ya no hay más, lo que realmente estás diciendo es que ya no tengo fe para más. Entonces, ¿a qué le estás diciendo ya no tengo fe para más? Porque desde el momento que tú declaras eso, ¿qué dice la palabra? Que el aceite deja de fluir así, instantáneamente. Porque Dios quiere que tengamos una fe desbordada en el 2024. Porque si ustedes se fían, Eliseo en ningún momento le dice a ella cuántas jarras prestar. Porque si ella prestaba 5, si tenía fe para 5, 5 era lo que Dios iba a llenar. Si tenía fe para 50, 50 era lo que Dios iba a llenar. Si tenía fe para 500, eso es lo que Dios iba a llenar. En este 2024, Dios quiere que tengamos una fe desbordante. Una fe que nos permita caminar, no pensando que tenemos una unción limitada de su gracia. Que remueva esa creencia de que si Dios lo hizo por él, por mí no lo puede hacer. Que Dios puede bendecir a otros, pero no a mí. Que Dios puede sanar a otros, pero no a mí. Que Dios puede sanar mi matrimonio, pero no el mío. Que Dios puede traer a esa hija o a ese hijo pródigo, pero no a los míos. Que Dios puede cambiar un proceso, pero no el mío. Que Dios puede cambiar una respuesta desfavorable, pero no la mía. Esa es la fe que Dios les está pidiendo hoy. Es esa fe para creer que Dios quiere y puede. Porque al final, como dice la palabra, el suministro va a igualar la magnitud de tu extravagancia, la magnitud de tu fe. ¿Estamos, iglesia? ¿Bien? Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo: ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. La palabra en Efesios 3:20 dice: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Entonces Dios transformó no solo la pobreza material de esta mujer en abundancia, sino su fe. El aceite no solamente saldó la deuda completamente,
sino que también le suministró, le proporcionó a ella lo suficiente o más que suficiente para vivir más allá de su deuda. Ella se acercó a Dios buscando algo temporal y Dios le dio algo más permanente. Entonces, ¿cómo nos estamos acercando nosotros a Dios? ¿Estamos buscando ese alivio temporal o de verdad queremos una solución permanente? ¿Tenemos la fe? ¿Para qué? ¿Para alivio temporal o solución permanente? Nuestro futuro, iglesia, no está ni nunca estará en las manos del mundo. Nuestro futuro está en manos de Dios. Y si tú eres su posesión, porque tú eres su posesión, lo que Él posee, lo protege, lo cuida y lo sustenta. Amén. Iglesia, pónganse de pie. Van a haber días donde tal vez nos vamos a preguntar, ¿cómo voy a lograrlo? No sé si muchos ahorita están en esa situación o se están haciendo esa pregunta, ¿cómo voy a lograrlo? Y yo les puedo decir cómo lo van a lograr, solo por su gracia. La invitación es tener fe, iglesia. Es tener fe desbordante, fe extravagante, para creer que es por su gracia lo van a lograr. Miren, Abraham es llamado el padre de la fe, pero lo que muchos de nosotros se nos olvida es que para Abraham, Isaac fue la semilla más difícil que él tuvo que sembrar, porque requirió toda su fe, requirió una fe extravagante, una fe desbordante. Pero esa semilla produjo una cosecha de bendición mayor que cualquier otra cosa. Yo voy a ser completamente honesto con ustedes. Yo hoy venía a darles un mensaje completamente distinto. ¿Sabes? Nuevo año. Iba a hablarles de visión. Cómo escribir una visión, cómo planearla. Y el Señor fue claro. El Señor fue como, no, eso no es. Y lo hizo al último minuto, ¿no? Entonces por eso les deseo ahorita cero presión. Eso no es lo que yo quiero que tú les digas. Lo que yo quiero que les digas a mis hijos y a mis hijas es que han estado viviendo en modo supervivencia por mucho tiempo. Y yo no he venido para que tengan una vida, o yo no he venido para que ustedes solo sobrevivan. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Yo he venido para que esa complacencia tuya, esa derrota, se enfrente a una fe extravagante, a una fe que se rebose. Porque la instrucción fue clara. Usa tu propio aceite, pero cuando se llene, ponla a un lado. Entonces, iglesia, no pierdan lo que Dios quiere decirles para este 2024. Porque Dios no ha terminado con ustedes. Aún su mejor momento está por venir. A pesar de la vasija que se llenó, aquel milagro, aquella respuesta, su mejor momento aún no ha llegado. Tienen ustedes la fe para creer que en este 2024 van a estar al borde de su mejor momento. Es muy fácil nosotros glorificar a Dios cuando nuestro milagro ya pasó, ¿cierto? Es muy fácil, eso lo puede hacer cualquiera. Pero cuando tus circunstancias te dicen todo lo contrario, cuando no hay nada visible para ti de que se va a manifestar, entonces ¿cómo adoras a Dios ahí? ¿Cómo sería tu adoración? ¿Cómo sería tu alabanza
Si Dios hace lo que te dijo que haría, ¿nos quedaremos ahí quietos? ¿Cómo sería tu alabanza y tu adoración si Dios restaura tu matrimonio? Si Dios cambia tu proceso. Si Dios trae de vuelta a tu hijo, a tu hija. Si cuando salgan de acá reciben una llamada de ese familiar por el que han estado orando y les dice: soy salvo. ¿Cómo sería su oración? ¿Cómo sería su alabanza? ¿Cómo sería su adoración? Porque Dios los va a llevar a través de su tormenta y Él va a convertir esa temporada de adversidad en una temporada de avance. Así que regocíjense cuando su fe esté bajo fuego, cuando se sientan que están rodeados, porque es en ese momento donde su poder viene, donde su gracia es atraída, porque Dios pelea nuestras batallas. Dios pelea nuestras batallas en nuestro campo de batalla. Así sientan que ustedes están rodeados, iglesia, que los problemas se levantan, que hay oposición. Dejen que Él se mueva. El suministro va a igualar la magnitud de su extravagancia, porque así es que nosotros peleamos nuestras batallas. Los voy a invitar a que adoremos al Señor, que declaren esa verdad eterna que Dios les ha dado como un hecho presente. ¿Cómo sería su alabanza, iglesia? ¿Cómo sería su adoración si Dios hace lo que dijo que haría? Porque así es que nosotros peleamos nuestras batallas, aunque estemos rodeados. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Así yo gano mis batallas, así yo gano mis batallas. Iglesia, alábalo, adóralo. ¿Cómo sería tu adoración, iglesia? ¿Cómo sería tu alabanza? Aunque sientas que estás rodeado, iglesia. ¿Cómo vas a pelear tu batalla, iglesia? ¿Cómo vas a pelear tu batalla, iglesia? ¿Cómo vas a pelear tú? Imagínate un instante, si Dios te da eso que has venido orando, si Dios sana a ese bebé, si Dios abre ese vientre, si Dios cancela esa deuda que tienes, si Dios toma todo ese proceso y lo cambia a tu favor. ¿Cómo va a ser tu alabanza? ¿Cómo va a ser tu adoración? Nos vamos a quedar ahí quietos. Nos vamos a quedar ahí quietos. Yo no creo, iglesia. Creo que estaremos saltando, levantando nuestras manos, cantando así estuviéramos desafinados. ¿Cómo será tu alabanza, iglesia? Es más, vamos a tomar un par de minutos para adorarle, para alabarlo. Pero háganlo. Miren, esto es algo que yo siempre le digo a la familia que Dios nos ha dado acá, ese grupo precioso. Nosotros no peleamos por victoria, peleamos desde la victoria, porque Él ya venció. Él ya venció. Así que los invito a que adoren con fuerza, con ganas, con pasión, que cierren este año adorando al Rey de Reyes, al que eso que te está preocupando a ti hoy, Él ya se encargó en el 2024.